esta parte del programa nos acompaña John Zafra y como les decía antes de irnos al corte, ¿en qué están invirtiendo hoy los venezolanos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Mariana? Mira, todo primero hay que ver la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Hay que recordar que estamos en un proceso de descenso de ingresos petroleros y eso ha producido una recesión en nuestro país, combinado con una aceleración inflacionaria. Por cada uno de los sectores hay que ver dónde la persona puede conseguir opción de inversión. Empecemos con la persona que es asalariada. Tiene un pequeño detalle en este momento, en esta coyuntura. Su ingreso real está disminuyendo porque simplemente su costo de mantenimiento, costo de su casa o los gastos mensuales están creciendo a una mayor velocidad que su ingreso. En ese caso, estas personas, por supuesto, tienen que buscar otra forma de incrementar los ingresos. En este caso, es recomendable buscar, por supuesto, de acuerdo a sus talentos, que es la primera inversión en sí mismo, cosas que puedan hacer en su tiempo libre, en su tiempo disponible, para incrementar los ingresos. Obviamente no es recomendable financiar ese déficit mensual con tarjeta de crédito, por razones obvias de la dependencia que eso crea y una posibilidad de que aumente las tasas de interés. Si vamos al caso de los emprendedores y los empresarios, específicamente la inversión lógica es mantenerte en tu mercado, reinventándote o redimensionándote. Eso implica, por supuesto, hacer una inversión dentro de tu ramo, cambiar el mercado que ha cambiado en este momento, es una inversión recomendable. Por supuesto, moneda nacional. En el caso, por supuesto, de un inversionista que maneja una cartera de inversión, es recomendable reestructurar esa cartera. Este año se estima, como lo hablamos hace tiempo, una inflación que va a estar rondando aproximadamente un promedio de 150%, entre 150 y 160% para este año 2015. Por lo tanto, cualquier opción de inversión tiene que superar esa tasa de inflación. ¿A qué tipos de instrumentos tienes que acudir para cubrir esa inflación? Muy bueno. Entonces, fíjate tú, Mariana, depende de cómo tengas estructurada esa cartera de inversión. O es en moneda nacional o es en moneda extranjera. Si es moneda nacional, obviamente las inversiones tienen que crecer a una tasa mayor a la inflación de este año. Una opción es mercado de capitales venezolano, Bolsa de Valores de Caracas. Si se revisan los rendimientos históricos, claro que es un escenario por supuesto, puede superarse esa cifra de inflación. Si lo haces con bonos en bolívares, deuda pública nacional, probablemente el rendimiento no alcance la inflación, pero es una opción de inversión. En caso de que sea moneda extranjera, tienes que tomar en cuenta la inflación del país emisor. Vamos a poner un caso. La persona que va a hacer inversión en Estados Unidos tiene que tomar en cuenta que la inflación allá está promediando un 2% anual. Cualquier opción de inversión que genere más del 2% anual se considera que está bien. En ese aspecto hay varias opciones de moneda extranjera. Hay fondos de inversión, o vámonos a lo más básico. Lo más básico es un money market, que es lo que la mayoría de la gente abre. Una cuenta bancaria en un banco americano, por ejemplo, que se moviliza con cheque y paga una tasa de interés y con limitación en la emisión de esos cheques. La tasa de interés depende del banco. Por supuesto, están siempre debajo de la inflación. Pero hay un hecho que se observa aquí en Venezuela, es que muchos compradores de dólares que abren estas cuentas simplemente no le hacen seguimiento. Y entonces tú puedes pasarte hasta 5 años con un money market ganándote un interés que está muy por debajo del 2% anual. Cuando hay otras opciones dentro del mercado americano que te pueden dar en ese mismo plazo de 5 años tasas de interés superiores. Y dentro del mercado latinoamericano también existen instrumentos emitidos por países como Argentina, Chile, que recientemente emitió deuda. Eso es correcto. Pero ahí hay que tomar en cuenta entonces el riesgo país. Inclusive el caso nuestro venezolano. Pero el caso venezolano, a pesar de su riesgo país, sigue siendo atractivo. Sigue siendo atractivo, y a pesar de que hay parte de estos instrumentos que están soportados en el petróleo,
sigue siendo una forma atractiva para obtener divisas, sobre todo para aquellos inversionistas que necesitan invertir en una empresa. Eso es correcto. En el caso específicamente venezolano, que es un país petrolero, los bonos emitidos tanto por PDVSA y los bonos soberanos están asociados precisamente al precio petrolero. Como ha caído el precio del petróleo, la cotización de estos bonos también ha tocado piso y es una opción para comprar. Y en para este comprar momento teniendo al alza de nuevo. Están en alza porque el precio del petróleo ha subido y está en un rango que seguramente va a estar entre 60 y 70 dólares por barril. Como siempre digo, el promedio entre Brent y el Texas. Hay una resistencia que se está observando a precio de 70 dólares por barril, que lo vamos a ver en las próximas semanas. Este no es un indicativo de que van a seguir subiendo los precios, es un escenario, es probable que se mantengan en ese rango y hay que ver qué pasa en los próximos meses, porque puede hasta caer otra vez. Además para obtener divisas, además del tema efectivamente de lo que son la exportación de productos desde aquí para los venezolanos o para los productores nacionales que necesitan divisas para su negocio, además de exportar, sabemos que existen unas condiciones dadas donde el ingreso se reporta una cantidad al Banco Central de Venezuela y otra es la parte que puede usar el inversionista. ¿Qué otra fórmula puede obtener el inversionista local para obtener las divisas que necesita para su negocio? ¿A qué otra vía pueden acudir incluso los emprendedores para obtener eso, que sea más allá de los bonos locales o americanos? ¿Qué otros instrumentos existen en el mercado que puedan facilitar el acceso a divisas? Bueno, fíjate, lo primero que hay que entender es que hay escasez de divisas por la misma situación petrolera. En segundo aspecto, el único canal legal que se puede obtener divisa a través de CIMADI o la compra de estos bonos que hemos hablado. Pero hay una opción. En el mercado bursátil, ¿qué otros instrumentos existen? Mercado bursátil, estamos hablando de moneda nacional, aquí en Venezuela, mercado bursátil venezolano, tanto Bolsa Valores Caracas como la Bolsa Bicentenaria Pública. El otro mecanismo, por supuesto, es comprar bonos soberanos o bonos petroleros y a través de ellos hacer esa adquisición de divisas. Ahora, los precios de estos papeles en este momento, la cotización, están todavía atractivos, a pesar de que se ha mantenido en más o menos un promedio de las últimas semanas más o menos constante, está bastante atractivo. Pero lo importante aquí, Mariana, es lo siguiente, o sea, a entender que hay opciones inexploradas en este país que en este momento son, vamos a decir que un momento estelar para Venezuela para ese tipo de exportaciones. Sectores como por ejemplo el turismo, por supuesto estamos hablando a largo plazo, que nunca o está inexplotado, vamos a llamarlo así. Ciertos renglones agrícolas como lo que es cítricos, sábila, la misma petroquímica, son sectores donde tenemos ventaja comparativa y ventaja competitiva, y que es una mina de dólares, si te pones a pensar, cuando se empieza a explotar. Tú acabas de mostrar una cifra preocupante, ¿no? Porque fíjate que en el caso con Colombia, las exportaciones más bien están disminuyendo, cuando en este momento deberíamos estar exportando algo que no sea petróleo. Y sin embargo las exportaciones han bajado, aún con un dólar de 200 aproximadamente el promedio entre CIMADI en el mercado. Entonces, por eso que te digo, lo primero es entender la situación de escasez de dólares y segundo, qué es lo que tú puedes hacer con estos sectores. ¿Qué cosas todavía podemos explotar en el país? Son opciones de negocio. Muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Era Johnny Zafra, analista bursátil.